Hola, ¿qué tal? Estoy por aquí de vuelta y quiero decirte dos cosas importantes. La primera es que el tema que vamos a profundizar hoy es sobre alimentación y vamos a tocarlo de una manera muy específica que te va a encantar. Y la segunda es que quiero invitarte a un evento online totalmente gratuito que vamos a hacer este día 27 de noviembre, el cual te daré toda la información al final de este podcast. Así que empecemos. El error número uno, el cual la gran mayoría de personas cometen cuando intentan ponerse en forma, es mantener su alimentación como siempre y siguen comiendo normal. ¿A qué me refiero con esto? Es hora de hablar de ese elefante en la habitación, el cual muchas personas no se atreven a hablar. Y sí, esa palabra que se tiende a no tomarse en serio, mientras en este caso nos centramos en hacer esa rutina perfecta, ese entrenamiento de 4 o 5 días, cargas, descargas y todo ese tipo de cosas. Y sí, la parte del entrenamiento está muy bien. Y escucho mucha gente decir, por ejemplo, todo el tiempo, Oswald, es que hago ejercicio 5 veces por semana, por ejemplo, hago cardio, hago mi rutina, todo, pero es que no veo resultados. ¿Por qué? Y cuando les pregunto qué están comiendo, y la respuesta suele ser, pues, como normal. Y aquí es donde sale el gran error, error como tal, y es comer normal. Permíteme ser claro, comer normal es una receta clara para pocos resultados, cuando se trata de ponerte en forma. Vamos a enfrentar esta normalidad. En muchos lugares incluye comidas rápidas, alimentos procesados, bebidas azucaradas y porciones gigantes. Y esto es la normalidad para muchas, pero esto es de todo menos normal. Es habitual, pero no debería de ser lo normal. Cuando tienes en mente perder grasa, aumentar la masa muscular, o mejorar tu bienestar en general, o tener en este caso una salud muy óptima, debes de comer de otra forma. Y aquí está la cuestión. No puedes esperar resultados excepcionales con un enfoque promedio, alimentándote como siempre, porque al principio te va a funcionar verte un poquito mejor, pero ya te darás cuenta que no te va a dar los resultados que esperas. Entonces, mientras persigues un cuerpo y una vida que son todos menos normal, es como trabajar, por ejemplo, en gran parte, imagínate que tú tienes de meta trabajar con la Fórmula 1 y quieres ganar el premio, ¿vale? Pero tú tienes un coche de pedales. Evidentemente, no es que el coche de pedales sea internamente malo, sino que simplemente no está hecho para esa pista, ¿vale? Estamos trabajando de una cosa totalmente distinta. Entonces, quiero que pienses que tu cuerpo es un coche de alta gama y necesita un tipo de correcto de combustible para funcionar de manera óptima, conducirlo de cierta forma, y no puedes llenar un Ferrari, por ejemplo, con combustible de baja calidad y esperar que en este caso tenga récord de velocidad o récords mundiales. No tiene sentido. Pues lo mismo pasa con tu cuerpo. Necesitas nutrirlo con los alimentos y nutrientes adecuados para lograr los resultados que deseas. Y ahí es donde has estado con la rutina de gimnasio, por ejemplo, y no ves los resultados que esperas. Entonces es hora de mirar más allá de las pesas que las máquinas y todo esto, porque al final el tema de la alimentación es muy importante. Yo te invito a que en este caso hagas un inventario de lo que estás poniendo en tu plato y pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de mis objetivos? A veces el cambio más poderoso que puedes hacer es el más simple, pero recuerda que al menos que cambies cómo te alimentas, cualquier progreso que hagas en el gimnasio será, en el mejor de los casos, temporal. Sé que la verdad duele, pero esta parte hay que tratarla. Así que vamos a profundizar un poquito más. ¿Y cómo empezar? Mira, cuando una persona se plantea ponerse en forma, perder grasa, aumentar la masa muscular, seguramente piense de que tiene que hacer un sacrificio enorme con su alimentación. Y lo sé, porque yo fui el primero que pensé de esta forma. Pensaba que, por ejemplo, para marcar mi abdomen tenía que comer de una forma muy específica. Pero al principio, si te digo la verdad, cuando empecé con el mundo del fitness, pensaba que para marcar los abdominales era entrenando los abdominales. Evidentemente hace parte de la ecuación, pero no es la fórmula completa, es simplemente una de las piezas. Entonces, para marcar el abdomen, pensaba que simplemente haciendo entrenamientos o ponerme a sudar iba a ser suficiente. ¿Y sabe qué pasaba? Que hacía mis entrenamientos, terminaba fatal, terminaba súper rendido, pero me daba cuenta que realmente el progreso que tenía pues no era el más óptimo. Realmente sí que sentía más fortalecimiento como tal, es decir, podía aumentar las cargas, podría tener como más fuerza en el abdomen, sin embargo no se veía. Entonces lo que tuve que hacer es prestar mucha más atención en mi alimentación y ahí es donde está la clave. Entonces, antes de decirte una alimentación específica, quiero primero que cambiemos de chip en este apartado. Entiendo de que sea así y por eso quiero profundizar. Mira, cuando una persona inicia este camino de un estilo de vida más saludable, piensa que hay que comer sin sal, piensa que hay que comer insípido, piensa que a lo mejor hay que comer ciertos alimentos, brócoli, muchos vegetales, comidas 100% a la plancha, sin nada de grasa. Y es normal pensar así porque esto aún se sigue promoviendo. De hecho, mira, al principio cuando yo escuchaba esta información, cuando ya tenía claro de que no era necesario comer de esta forma, y yo decía, pero ¿por qué la gente sigue pensando esto? Y me he dado cuenta, por ejemplo, que hay personas que contratan un entrenador y un nutricionista y no les entrega un plan de, digamos, más correcto. Y me pongo en tu piel y es lo siguiente. Vale,
Yo me pongo en la piel de una persona que quiere perder peso, por ejemplo, y ¿qué hace? Va a un nutricionista, va a un entrenador, va a un médico. ¿A dónde va? Porque, por ejemplo, un médico, pues evidentemente no es la labor del médico dar una dieta. De hecho, él lo deriva al dietista. En este caso, si hay una enfermedad específica, como por ejemplo diabetes tipo 2, hipertensión, etcétera. Pero si tú quieres perder grasa y quieres marcar tu abdomen o estar en forma, no es un perfil adecuado para eso porque no es su enfoque en la salud. Luego pasamos al nutricionista. Yo, por ejemplo, que hice la carrera de nutrición, la nutrición va enfocada a mejorar la salud, entre comillas, porque realmente cuando haces la carrera te das cuenta que hay muchos intereses de por medio, hay cosas que no tienen para nada sentido, pero bueno. Pero cuando tú estudias la carrera de nutrición, un nutricionista tradicional, que está, digamos, por ejemplo, de un hospital, por darte un ejemplo, va a estar mucho más enfocado en la salud y te va a quitar algunas cosas que según la ciencia de a los años 50 consideraba que no eran malas. Entonces, bueno, que hay unas cosas que hay que quitar, otras cosas que tenías que aumentar. Y si te digo, la alimentación suele ser bastante pobre. De hecho, hacer la carrera de nutrición suele ser bastante mediocre, luego por mí, luego por los compañeros que tuve y porque suele ser lo habitual, ¿vale? Tú cuando sales de la carrera de nutrición, sales con un pie delante y uno detrás porque sabes ciertos conceptos, pero te quedan como muchas lagunas. Entonces tienes que tener un buen profesor que haya estado mucho detrás de todo esto para que te pueda dar pautas mucho más claras y específicas. Entonces, cuando tú sales de la carrera, sabes algunas cosas, pero la alimentación va enfocada más en cuanto a la salud. Pero una salud enfocada muy mal. Porque, por ejemplo, la salud vista desde la parte de la medicina, cuando hay un interés de por medio, como puede ser la industria farmacéutica, cambia mucho los valores y cambia muchas cosas que realmente, si por ejemplo estás estudiando nutrición o piensas hacerlo, ten en cuenta que si tú terminas tu carrera, pero después tienes que seguir investigando más con cursos que no son oficiales la mayoría, donde realmente vas a aprender de verdad. Que por eso el tema de los cursos oficiales, pues, bueno, es un tema aparte. Entonces, te encuentras en esa situación y a lo mejor te pasa una dieta, el nutricionista, promedio, es decir, no vamos a hablar de gente especializada porque hay gente especializada muy buena, pero cuando vas a un nutricionista promedio, a lo mejor te da una dieta que sí está bien a nivel de salud, pero tus abdominales aún no se ven. Entonces, tú necesitas una dieta enfocada en la recomposición corporal. ¿Quién es el perfil muchas veces más adecuado? El entrenador. Y vas a un coach que en este caso ya está en forma, porque normalmente a nivel histórico, digamos que en el sector del culturismo se han tomado la libertad y el tiempo de investigar cómo funciona la fisiología humana en cuanto a la pérdida de grasa y el aumento de la masa muscular, de una forma mucho más específica. Lo que pasa es que no es reglado, pero es específico y es donde vas a encontrar mejor información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ha sido mucho prueba y error y muchas dietas que se hicieron hace 20 años se siguen recomendando a día de hoy, que es la dieta típica de culturista de arroz y pollo, que es la típica arroz blanco o arroz integral, pollo hervido, brócoli sin sal, que es una dieta que puede ayudar, es decir, ayuda, pero realmente es una dieta muy simplista para lo que es el día de hoy, para lo que puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente un entrenador tradicional sabe mucho más de entrenamiento, pero de alimentación no suele profundizar mucho. Y lo que profundiza normalmente se forma con otro entrenador que sabe un poco las pautas de cómo hacer una dieta para perder peso, pero normalmente no son dietas muy agradables en cuanto a sabor, porque falta meter un poquito más de información y cocina. Entonces, cuando tú mezclas estas dos cosas, que es información de calidad, ciencia y cocina, pues darte cuenta de que la alimentación realmente no tiene por qué ser un sufrimiento. De hecho, la alimentación debe de disfrutarse. Mira, tú cuando vas a llevar una alimentación insípida de hospital es cuando realmente te la estás pasando muy mal. Si por ejemplo te tienen que inyectar una sonda, o a lo mejor tienes una hipertensión y estás en el hospital, o caes en un coma diabético, pues bueno, cuando sales de esto vas a tener que tener una alimentación muy específica que no te va a gustar en esos momentos puntuales. Pero lo que es el día a día, tú para tener un cuerpo en forma no hace falta comer de esa forma, jamás. Entonces, eso tienes que tener muy, muy, muy claro. Así que si tú buscas información y lo que encuentras es restricción o lo que encuentras son comidas asquerosas, salte de ahí porque no es el lugar, ¿vale? Porque ya de entrada piensas que para lograrlo tienes que pasar por ahí y te adelanto de que no tienes que pasar por ahí. Cosas que te explico en mis programas, cosas que te explico en mi canal principal de YouTube, ya que esa parte creo que es importante que la conozcas. Entonces, vale, dando por hecho, ¿vale? Que porque quiero que lo des por hecho, que comer saludable no es comer insípido, sino que comer saludable es comer cierto tipo de alimentos que te van a potenciar tu salud a largo plazo. No tiene por qué ser insípido, tiene que sufrir en el proceso. Quítate eso de la cabeza porque realmente no es así. Y repito, si encuentras ese tipo de información, salte de ella porque realmente no es información de calidad. Es una información que, a ver, que sí que funciona, pero no tienes por qué sufrir. Entonces, dicho esto,
dando por hecho de que puedes comer saludable. De hecho, si te pasas por mi cuenta de Instagram cuando comparto comida, tú por la mañana puedes comerte tus huevos revueltos, con tomate, con cebolla si te gusta, con tu arepa, porque sé que mucha gente que es de Latinoamérica, si eres de Venezuela o Colombia, te va a encantar las arepas y puedes seguirlas consumiendo para perder grasa o aumentar la masa muscular. Puede ser sin ningún problema para la gran mayoría de personas. Y una cosa es que tengas una enfermedad metabólica que estés a punto de... Es que si no comes de esta forma te mueres. Vale, si te encuentras en ese punto, sí. Pero para la mayoría de personas no quiere decir que sea así. Y te pongo un ejemplo claro para poder continuar. La sal. El tema del sodio es un tema muy controvertido. Y mira, por ejemplo, te voy a... No quiero hacer este podcast muy largo. De hecho, ya quiero terminar. Para que no sea muy largo. Pero ten en cuenta lo siguiente. Hablemos de la sal, cortamente. Mucha gente aún sigue pensando de que la sal es mala. ¿Vale? La sal, como digo, puede ser un tema largo, pero bueno, lo que viene siendo el sodio, al final es necesario para nuestro cuerpo. Cuanto más deporte hagas, cuanto más sudas, más sodio necesitas, porque el sodio se elimina los electrolitos cuando tú sudas, por tanto necesitas más cantidad de sodio. Mucha gente piensa que el sodio como tal retiene líquidos, que sí, pero es una verdad a medias, no como la gente normalmente piensa. Y cuando tú te dicen, mira, tienes que dejar de consumir sodio porque tienes una enfermedad o por lo que sea, pasan dos cosas. Uno, consumir sal no te enferma. O consumir azúcar como tal no te enferma. ¿Vale? Sé que eso aquí se puede tomar con pinzas porque mucho depende del contexto, pero consumirlo como tal no te va a enfermar a grandes rasgos. Entonces, una persona que tenga hipertensión no debería consumir la sal con cierta cantidad, pero consumir la sal no te va a generar hipertensión. Pasamos a otro punto, el tema de los riñones y con el tema de las proteínas. Una persona que tenga un problema renal, como no puede excretar el exceso de proteína y, digamos, los metabolitos que genera cuando se descomponen las proteínas, como su cuerpo, en este caso los riñones, no tienen la capacidad de eliminarlo, debe de reducir el consumo de proteínas, porque tiene una patología en concreto. Pero consumir proteínas no te va a dañar el riñón, que aquí es donde vienen los grandes malos entendidos. Y así te podría dar un montón de ejemplos. Entonces, una dieta insípida puede llegar a ser necesaria cuando a lo mejor estás en un punto muy delicado, que suele ser el 99% de las personas no suelen ser ese caso. Así que no podemos dar una recomendación general para puntos muy concretos, ¿vale? Si ese es tu caso, pues ya es tu caso, pero no debe de ser así para la mayoría de personas, sobre todo cuando en este caso estás sano como tal. Entonces tú puedes tener una alimentación muy rica en nutrientes. Bueno, dicho esto, lo que te va a ti dar una perspectiva y una mejora de tu salud es que aprendas a cocinar de la forma que a ti te guste y que sea saludable. Y tú puedes comer a la plancha, al vapor si te gusta. A mí el vapor no me gusta, pero hay gente que le gusta y lo puedes consumir. Es totalmente sano, perfecto. Puedes consumir a la plancha, al horno, que está súper bien. Puedes consumir guisos, que están súper bien, siempre y cuando estén preparados con buenos alimentos. Y puedes comer un montón de cosas que te enseño en los programas y te enseño en mi canal de YouTube. Por eso te recomiendo que aprendas un poquito, porque si no, o haces las cosas muy mal y no las sostienes, o, bueno, las dos son malas. Uno, o sigues comiendo mal y sigues engordando. O dos, cuando tratas de mejorarlo, lo haces mal, comiendo cosas muy insípidas y al final no lo haces y terminas comiendo peor. Así que aprende un poquito y eso te va a dar mucha libertad. Aprendes un poquito y te da la libertad para que el resto de tu vida sigas disfrutando de tu alimentación, porque no hay que sufrir en el proceso. De hecho, después de grabar este podcast, ahora voy a salir a un restaurante y voy a pedir lo que me apetece. ¿Por qué? Porque mi base alimentaria es sana y yo puedo permitírmelo y cualquier persona se lo puede permitir, ¿vale? Así que si me sigues en mis historias en Instagram, podrás ver lo que me va a comer en un rato, porque siempre comparto cosas. Así que sepas que realmente tú puedes tener esa libertad y no estás atado, no estás atada a tener un sobrepeso o a lo mejor no subir de masa muscular simplemente porque te falta información realmente. Dicho esto, una vez ya te planteas esto bien, simplemente tienes que hacer un par de ajustes en tu alimentación y cuando te decía al principio que era el inicio de este vídeo, bueno, este podcast, es el tema de comer normal. Mira, la normalidad para muchas personas es comer mal. Entonces, cuando la normalidad cada vez es comer mal, y como te decía al principio, es de todo menos normal, cuando tú empiezas a comer de una forma un poco mejor, cuidada, es como que el raro eres tú. Y no deberías de sentirte así, o sí, deberías de sentirte así, pero es tu salud. Al final, cuando tú eliges comer alimentos de calidad, estás eligiendo salud, estás eligiendo llevar una vida bien vivida. Esa es tu elección. Y recuerda, y volvemos al punto anterior, comer bien no hace falta comer insípido. Por ejemplo, ahora seguramente me coma unas papas que venden aquí en Canarias, que son las papas arrugadas, que a mí personalmente me encantan, con una salsa que viene. Va a ser un trozo de carne de cerdo, que es el secreto ibérico, que viene con bastante grasa y me encanta. Y lo disfruto, viene con una ensalada que también me encanta. Y es mi normalidad, porque al final se puede comer sin ningún problema y se disfruta un montón. Así que pues te recomiendo que aprendas un poquito.
Y ya una vez tengas esto claro de que no tienes que pasar mal este proceso, ya puedes en ese caso implementar estrategias nutricionales mucho más específicas. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres perder peso, lo que tienes que optimizar es eliminando primero lo que es la basura de tu dieta: fritos, alcohol, refrescos, harinas. Y en definitiva, esto es lo que te va a ayudar a mantener, en cuanto a los niveles de salud, te va a mantener bien a largo plazo. Y cuando quieres perder grasa, aquí te has quitado un montón de calorías de golpe. Y simplemente, por ejemplo, aquella persona que tenga mucho sobrepeso, simplemente con hacer este pequeño ajuste en su alimentación, vas a perder tus primeros 5 o hasta 10 kilos simplemente haciendo ese cambio y ya está. Sin entrenar, sin caminar más, sin nada de esto. Cosa que te recomiendo que entrenes y todo esto, pero para que veas el impacto que puede tener simplemente hacer este cambio. Porque, como repito, es de todo menos normal. Y no quiero, o te recomiendo que no aceptes esa normalidad en ti. Porque, repito, es tu salud. Y de verdad me duele y me extraña mucho cuando hablo con una persona y tú le dices, mira, pero simplemente pues debes de eliminar esto, reducir esto, y le duele. Y dice, pero entonces, ¿qué como? Y cuando una persona me dice, entonces, ¿qué como? Cuando le digo que no coma basura, lo que le digo pues es, come comida. Y ya me dice mucho de cómo es su alimentación. Y de verdad, tómatelo en serio, porque al final tú comes todos los días. Y tú, cuando no eliges comer sano, estás eligiendo comer insano. Porque no me digas, no, es que no tengo tiempo. Pero ya, de todas formas vas a seguir comiendo 3 veces, 4 veces, 5 veces al día. ¿Vas a seguir eligiendo malas decisiones? Al final no tiene sentido. Entonces, empieza por allí. Porque si tú, por ejemplo, quieres perder grasa o aumentar la masa muscular, bueno, sobre todo perder grasa es cuando lo vas a notar más. Como necesitas reducir calorías, no te hace falta comprar la sal del Himalaya o comprar cosas raras. No, tú realmente lo que necesitas es hacer un déficit calórico. ¿Y cómo empiezas? Quitando aquello que te genera, en este caso, más calorías, que no sean necesarias: fritos, alcohol, refrescos, dulces, harinas. Ya está. Entonces, ¿qué más tienes que hacer? Aumentar el consumo de proteínas. ¿Por qué? Porque tú no puedes consumir la misma cantidad de proteínas que una persona que no entrena. Entonces, una persona que no entrena, primero, no sabe ni lo que consume, y es normal porque no hace falta, simplemente con que coma sano ya está. Pero tú, que necesitas un objetivo más específico, necesitas consumir aproximadamente el doble que una persona que no entrena, simplemente porque cada vez que entrenas estás generando un daño muscular. Y cuando generas este daño muscular a tu cuerpo, le estás generando pues esas microrupturas, y se necesita reparar. ¿Y cómo se repara? Con las proteínas. ¿Y dónde está esa proteína? En los alimentos de origen animal y vegetal ricos en proteínas: pollo, carne, huevo, pescado, legumbres, o suplementos de proteína en polvo te pueden ayudar para complementar, en este caso, la alimentación. Así que te invito a que primero evalúes aquello que no estás haciendo bien, lo mejores y que sea parte de ti, y luego incorpora alimentos que sean necesarios o que sean complementarios para tu dieta. En este caso, la proteína va a ser uno de los más importantes. Y tómate tu alimentación como algo en serio, y repito, y por eso lo colocaba desde los primeros puntos, no tiene por qué ser restrictivo y comer insípido de una dieta que te entristezca. Esto no tiene por qué ser así. Otra cosa es irnos al lado opuesto, que tú seas una persona que desayuna, come, cena, fritos como tal, harinas, dulce y todo esto. Oye, aquí ya estamos en un caso totalmente extremo y no deberías de comer así. Ni yo debería decírtelo, eso tú lo sabes. Entonces, al final es buscar ese punto intermedio, donde sea una alimentación que realmente disfrutes, y en momentos puntuales puedes comerte una pizza, una hamburguesa si te apetece. De hecho, puedes hacer versiones más caseras, más saludables y sin que te afecten negativamente tu salud. Así que realmente es aprender a comer bien. Tómatelo en serio, porque al final, cuando hagas estos pequeños ajustes, es cuando vas a ver resultados. Ya para terminar, las asesorías que nosotros hacemos 1 a 1, o cuando una persona se inscribe en el club y todo esto, realmente lo que hace un cambio radical suele ser la alimentación. Mira, yo he trabajado con muchas personas que quieren perder peso, sobre todo, o el aumento de la masa muscular, y pasa lo siguiente: la persona que quiere subir piensa que come más de lo que necesita, pero no come más de lo que necesita. O la persona que quiere perder peso, lo ha intentado muchas veces, piensa que come poco, pero realmente no come poco para lo que necesita. O a lo mejor come poco, pero come poco de lo mal que come. Por tanto, cuando comes alimentos ultraprocesados, son calóricos, y reducirlos te vas a quedar con hambre, pero siguen siendo calóricos. Entonces al final sientes que comes menos, pero estás comiendo mal. Por tanto, no vas a perder peso. Entonces al final, simplemente con optimizar esto, ya cambia todo. Entonces, por ejemplo, una persona que me viene a mí y dice: Osvaldo, quiero perder peso, yo intentándolo X tiempo. Normalmente, cuando hacemos ajustes en la alimentación, la primera semana, ¡pum!, vemos cambios en su cuerpo. Sobre todo cuando quiere perder peso es cuando más se suele notar, porque simplemente con hacer pequeños cambios se notan. Así que simplemente con hacer esos cambios vas a ver un cambio radical en tu cuerpo. Y ya para terminar, te invito, si quieres hacer las cosas bien, este 27 de noviembre vamos a hacer un evento online totalmente gratis que consta de 4 días. Cada día vamos a tocar un pilar importante que tiene que ver con esta transformación física.
El primer día vamos a hablar sobre las barreras y vamos a hablar sobre todo aquello que la gente suele hacer mal y aún sigue cometiendo esos errores, como los que cometía anteriormente, que hablamos sobre que la gente piensa que hay que comer insípido, que hay que sufrir en el proceso, que hay que hacer entrenamientos súper difíciles, súper duros o súper exóticos, algo súper raro, cuando no tiene nada que ver. Luego vamos a ver el segundo día y vamos a ver cómo solventarlo. El segundo día vamos a ver directamente qué tipo de entrenamientos y tipo de alimentación debes de seguir según el punto en el que tú te encuentras. Porque no es lo mismo una persona que, por ejemplo, tenga que perder 50 kilos a una persona que tenga que ganar 20 o una persona que lleve 5 años entrenando y quiera optimizar su salud o optimizar su entrenamiento. ¿Todos tienen que comer bien? Sí. ¿Todos tienen que consumir proteína? Sí. ¿Todos tienes que entrenar? Preferiblemente, pero no van a ser iguales. Así que todo el mundo depende del punto en el que te encuentras. No tiene sentido de que tú hagas un entrenamiento de culturista si estás empezando a entrenar. Y de hecho la gran mayoría de personas que se apuntan en un gimnasio hacen un entrenamiento de culturista. ¿Que les va a servir? Obvio les va a servir. ¿Es sostenible? Para la gran mayoría de personas no. ¿Vale? Entonces todo eso lo vamos a ver. El tercer día vamos a ver todo lo que tiene que ver con la única clave que te va a generar un cambio a largo plazo y que sea sostenible. No te voy a decir cuál es porque te lo diré en el directo. Y cuarto, vamos a ver cómo transformar tu cuerpo para siempre. ¿Vale? Así que este directo es totalmente gratuito. Son 4 sesiones. Para poderlas ver te tienes que apuntar a la lista. Lo vas a encontrar tanto en la descripción de este video como aquí arriba. Te bajo los enlaces para que te puedas inscribir. Es este 27 de noviembre, ¿vale? Así que bueno, toda la información la tienes aquí. Así que bueno, me alegra mucho haber retomado los podcasts y tenerte por aquí durante todos estos 20 minutos que estuvimos. Así que bueno, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima, que será la próxima semana.